Hoy, hace 5 años, se quemó mi casa. Me llama mi mamá y me dice: mijo, su casa se está quemando. En plena pandemia, imagínense eso. Y sé que esto es un canal de videos, de viajes, de rutas, de andar en moto, y precisamente hoy quiero contarles una historia que me pasó justamente ya hace 5 años. Y sí, como escucharon bien, se quemó mi casa hace 5 años, más exactamente un 7 de septiembre del 2020, en plena pandemia, imagínense eso. Una casa en la cual vivían mis padres, que se había hecho con mucho amor, mucho cariño, aquí en el municipio de La Cumbre Valle. Se quemó. Pues a ver, les cuento cómo pasó todo, cómo se recibe una noticia de estas, y les cuento esta historia porque yo sé que muchas personas viven situaciones muy difíciles, pueden ser incluso más difíciles de la que yo viví en ese momento, pero puede servir la historia para que algunas personas la escuchen y recapaciten y reflexionen o saquen una conclusión importante de lo que tienen, o tal vez les llegue un mensaje de lo que yo aquí hoy tenga que contarles. Resulta y pasa que en esa época yo vivía en una ciudad que se llama Neiva, Huila. Me encontraba sin trabajo, recién retirado del ejército, y normal estaba emprendiendo en un negocio de accesorios para motos, como luces LED y cosas así. Ese día, siendo como las 11 de la mañana aproximadamente, me llama mi mamá y me dice: mijo, su casa se está quemando. De entrada es una noticia bastante impactante, porque vos no esperas una noticia de esas, y con el desespero que llamó mi mamá, lo único que hice fue llamar a unos conocidos aquí en el pueblo para que llamaran a la entidad correspondiente, que en su caso pues eran los bomberos. Después de eso cuentan, porque yo no estuve acá, lo que pasó ahí fue que los bomberos llegaron tarde, el tanque lo tenían dañado, llantas malas, tenían que ir a cargar el carro tanque porque estaba sin agua. Y mientras todo eso pasó, pues mi papá y mi hermano suprimieron la mayoría del incendio. Estos señores pues de los bomberos llegaron, estábamos en época de invierno, y resulta y pasa que pues los bomberos llegan a hacer su trabajo, a prevenir cualquier foco de incendio. Lo que medio se salvó, lo que medio se rescató, fue mojado por ellos, y pues lastimosamente La Cumbre es un clima frío. Bueno, lastimosamente no, paradisíacamente es un clima frío, pero para ese día fue lastimosamente porque se mojó todo. Entonces muchas cosas se dañaron por la humedad. Al ver que esta casa era hecha como en drywall, un material que es bastante usado para hacer oficinas, como ese panel yeso, eso tiene varios nombres. Resulta y pasa que ese material no quedó apto para volverlo a habitar, y la mayoría de estructura era metálica, entonces esa estructura estaba debilitada. Bueno, resulta y pasa que yo iba a viajar ese mismo día. Me dijeron: no viajes. Sin embargo, me dio duro, se me soltaron cuantas lágrimas ese día 7 de septiembre, no lo voy a negar. Fue difícil. Tal vez hoy es más fácil contar esta historia que años atrás, y les cuento que no fue fácil ese día. Lo único sí sé, que sí tengo claro, es que yo ese día, por primera vez en mi vida, no renegué, no maldije, no me quejé. Simplemente me hice una pregunta que yo creo que cualquiera se haría: ¿por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué en este momento? No era un buen momento para mí, sin trabajo, emprendiendo, recién salido del ejército, plena pandemia. A muchos les fue muy bien en pandemia, a otros no. Entonces toda esa serie de cosas sumaron. Resulta y pasa que yo el día 8 de septiembre viajé acá a La Cumbre desde Neiva. En ese tiempo estaba prohibido circular por carretera. Yo todavía tenía mi cédula militar, y así fue. En varios retenes me paraban: ¿usted quién es? ¿Por qué está viajando? ¿Qué hace? Sacaba mi cédula militar: mi cabo, hágale. Ventajas de pertenecer a la fuerza. Llegué yo ese día por la tarde. Son aproximadamente 8 o 9 horas de viaje. Ese día yo andaba en una FZ 150, que tal vez han visto aquí en el canal en algunos videos. Después de llegar, resulta y pasa que te encuentras con una escena catastrófica para mí. Te encuentras con una casa destruida por el fuego, totalmente dañada. Los bienes materiales, como bien dicen, a eso se consigue, sí, pero es que el tiempo que vos gastas consiguiéndolo, el esfuerzo, el cariño que le pones a tus cosas, siempre hay un sentimiento ahí detrás de eso. Resulta y pasa que ese día yo vi todas las cosas quemadas,
mejor dicho, todo se perdió, lo material. Unas cuantas cositas, unos chidos que sacaron mis papás, se rescataron. Y bueno, yo llegué, me recibieron, yo pues traté de ser fuerte, traté de ser lo más fuerte que pude. Me dice mi papá, mi mamá y mi hermano, me dicen a mí, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pregunta tan difícil que me han hecho. Yo creo que esa es la pregunta más difícil que me han hecho en la vida y creo que la que más rápido he contestado, porque a pesar de todo llego y les digo yo, la vamos a volver a hacer, vamos a tumbar eso y la vamos a volver a hacer. Y no tenía ni idea de cómo iba a hacer eso. Sí, yo tenía unos recursos, un dinero guardado, un emprendimiento en proceso que tocó suspender por ese motivo. Plena pandemia, ya la cosa empezaba como a normalizarse un poquito, más que todo en el pueblo se podía andar libremente, no se sintió mucho la pandemia y sí, tomé la decisión, dije, no, vamos a hacerlo, a volver a hacer esta casa. Y lo que más me dolía no era ni lo material, ni lo que se dañó, ni lo que se destruyó, ni lo que se quemó, nada, o sea, ni el tiempo que yo duré haciendo esa casa. Eso no me dolió tanto como el sentimiento que pudieron haber sentido ellos, mis papás y mi hermano, ese sentimiento de impotencia, de dolor. Yo creo que eso era lo que más a mí me dolía, porque no me parecía justo que ellos vivieran con ese sentimiento, no sé la verdad cómo describirlo. Bueno, y se estarán preguntando cómo empezó el incendio. El incendio empezó por una nevera que se encontraba en la sala. La nevera había cumplido un año, justamente cumplió el año de garantía en agosto, y en septiembre, el 7 de septiembre, se incendió, se quemó, se prendió, y eso fue el iniciador del incendio. Posteriormente a eso, bueno, yo días posteriores dije, no, esto hay que tumbarlo. Yo todavía tenía, como les digo, recursos, tenía dinero, entonces podía mantenerme sin trabajo varios días y empecé a tumbar lo que había y rescatar lo que más se podía de material. Empecé a rescatar tejas que habían quedado buenas, hierros o columnas pues que se habían usado, estructura metálica que había quedado buena. Empecé a tumbar todo y en ese proceso me demoré como más o menos mes y medio tumbando todo. Ya, yo me levantaba 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, a veces 7 de la noche, le daba duro, le daba parejo. ¿Por qué? Porque pues la verdad quería recuperar ese hogar para mis papás. Y en ese transcurso descubrí que yo soy capaz de hacer cualquier cosa. Lo que pasó esa vez fue un redescubrimiento para mí, porque sentí que desperté como que, o sea, yo puedo hacer lo que me proponga, lo puedo hacer. Soy muy hábil con las manos, aprendo rápido. Entonces ese gran choque, ese gran impacto me sirvió para eso. Con decirles que yo en la vida había construido algo, nunca había construido. Sí había trabajado como ayudante, como obrero de construcción, pero esas cosas que en tu juventud trabajas porque te toca, porque quieres dinero, porque quieres comprarte algo, y es el trabajo que te dan a vos como joven. Y yo era ayudante, fui ayudante muchas veces, inclusive en el ejército. Yo fui ingeniero militar y en el ejército yo aprendí cálculos de material. Aprendí allá, estuve trabajando con un topógrafo y a ese man, por allá en el Putumayo creo, haciendo un batallón, aprendí cálculos de material, cómo se mide para hacer una columna, todo eso lo aprendí y se me daba fácil. Era algo que aprendía fácil y me gustaba. Siempre me gustó hacer planos, hacía planos de cosas. Siempre me gustó como ese tipo de cosas. Empecé a hacer cotizaciones, a ver dónde salía más barato todo. Y hasta que un día, yo tengo familia en Nariño, fin de semana, creo que fue el primer puente de noviembre. Vinieron, yo ya había comprado todos los materiales, vino una gallada grandísima, muchas gracias. Agradecido con todos los que nos ayudaron esa vez. Y bueno, llegaron en un fin de semana, hicimos columnas, huecos, mejor dicho, quedó lo más costoso, que es la cimentación de una casa, la estructura, columnas, quedó hecho. Y traté de aprender esos días lo que más pude, pero metiéndole toda la garra. Trabajábamos hasta de noche, mejor dicho, poníamos bombillos, porque necesitaba avanzar rápido. En este transcurso yo no les conté que, bueno, hubo gente que nos ayudó, bastante gente que llegó a donarnos cosas. Bueno, a mí no, a mi familia. Nos donaron camas, nos donaron colchones, nos donaron comedores, les donaron ropa, les donaron, un señor por allá le donó 1000 ladrillos a mi mamá, que eso fue más que suficiente para encerrar toda la casa. Y resulta y pasa que así la gente se empezó a llegar con cosas. Eso no fue muy boom aquí en el pueblo, no hicimos mucha escama. Cuando hay eventos así en los pueblos se hace mucho ruido y todo el mundo cuenta, mira, es que pasó esto. No, nosotros no, a nosotros nos pasa algo y nosotros no pedimos ayuda, sino que muchas veces con la familia nosotros empezamos un
un proceso de demanda con la marca, que no voy a decir la marca de la nevera. Ese proceso de demanda llegó a una conciliación, o sea, todo eso ayudó. Agradecido con todo el mundo. Yo sé que de pronto nadie vaya a ver este video, pero tenía que hacerlo, ya era justo y necesario, lo tenía en mente. Empecé yo a construir. Después de eso fueron todos mis tíos, mis primos, quedé solo. Por ahí contraté un parcero, te ayudo un mes, creo que fue el trato, no me acuerdo bien. Y empezamos, y el marica me estaba enseñando. El marica iba, trabajaba conmigo, me enseñaba, mira esto así. Pero yo tenía afán de terminar esa vuelta rápido. ¿Por qué? Porque pues yo necesitaba conseguir trabajo, se acercaba diciembre, yo no podía tener a mi familia en pleno diciembre sin casa. Y yo todas las noches que llegaba, tipo 7 de la noche que llegaba a cenar, porque nos tocó alquilar una piecita en el pueblo para podernos quedar esos días. Yo llegaba todos los días y me ponía a ver videos, cómo se hace una columna, cómo se hace una pared, cómo se hace una viga, cómo se enchapa un piso, formas económicas de construir. O sea, yo llegaba y me retroalimentaba en la noche. Ahí hay lecciones importantes, porque muchas veces vos decís, no, que es que yo quiero aprender a hacer algo y me gustaría hacer tal cosa, pero te quedas ahí, nunca las haces. Nunca tomas la decisión de decir, ve, la voy a hacer esta vuelta que me parece interesante. A veces esos momentos difíciles de la vida te llevan a aprenderlas. Yo no aprendí eso porque quería, sino porque me tocaba y se me daba bien aprenderlo. O sea, el conocimiento que recibía de eso se me daba muy bien. Empecé a camellar solo, aprendí a hacer pisos, a esmaltar pisos. No una machera, porque hay cosas que quedaron chambonas, que quedaron feas. Pero lo importante era que la casa quedara habitable, que la casa quedara 1A para volver a que mis papás vivieran ahí. Entonces la casa se vino terminando como en febrero, marzo, más o menos del 2021. Y esa es la historia. Esa es la historia. Tal vez esté omitiendo aquí sentimientos, cosas. Yo trabajaba desde que salía el sol hasta que se escondía, que yo sé que de pronto hay mucha gente que tiene historias peores que contar, más asombrosas, pero esta es parte de la mía, parte de mi vida. Y sé que esto es un canal de viajes, sé que esto es un canal de rutas en moto, pero de Ruta con Pipe se trata a veces de eso, de historias, de rutas por tu propia vida, recorrer esos caminos que ya viviste y contarlos. Tal vez a esto a alguien le sirva, tal vez no, tal vez este contenido muera como la mayoría de mis videos que están muriendo aquí en este canal, ya nadie los ve. O como empezó este canal, empezó también como un blog de guardar todo lo que yo hago o vaya a hacer. Entonces lo sigo haciendo por hobby, lo sigo haciendo porque me gusta. He ido mejorando en material, en cámaras, en micrófonos. Entonces es algo que me gusta hacer, me libera. No podrá hacer el contenido más top, pero bueno, ahí les dejo mi historia. Espero no se haya hecho muy largo este video. Espero les haya gustado, les sirva. Y nada, mucha disciplina, mucha berraquera, que se vale empezar de cero una y otra vez. Yo he empezado de cero muchas veces y esta es una de tantas historias que quería compartir con ustedes hoy. Nos vemos en un próximo video, espero que se suscriban. Chao, chao.